No, mentira, en verdad tengo la cámara muy doblada, así que es súper incómodo grabar así. Ya, ahora sí. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también, gracias. Espero que estén muy bien. Espero que estén en sus casitas. Pucha, lamentablemente antes cuando llovía ustedes podían decirle a sus familias que no querían ir porque estaba lloviendo, ahora ya no se puede, pues ahora tienen que venir a la clase igual, tan jodidos. Pero nada que hacerle, por cierto, son los cambios. Y eso, pues chiquillos, ¿qué más decirles? Está la prueba de Desmodo, está subida ya desde el jueves pasado, para si los que no la hayan hecho, por favor que la hagan. También ya subí las asignaciones para que las vayan respondiendo. Las asignaciones son más que nada los trabajos, algunos ya me habían mandado trabajos, entonces lo que tienen que hacer es simplemente reenviarlo y subirlo a la plataforma. Es importante que hagan la prueba más que nada para ir midiendo un poco el proceso de aprendizaje, cómo va avanzando. Las notas, el sistema de por sí sí les coloca notas, ¿cierto? Pero tampoco es tan importante esta nota, ¿cierto? Sí es más que nada también para ir viendo cómo vamos avanzando y también hacer la retroalimentación correspondiente. El ministerio también nos dijo cierta organización curricular, ¿ya? Esta organización curricular va de la mano con ciertos objetivos, y ciertos objetivos que yo tengo que ir midiendo, ¿ya? Entonces, también para que lo tengan en consideración, quizás vamos a hacer saltos temporales en la materia súper grandes. Y ustedes van a decir, pero profe, se está saltando 200, 700 años de historia. Mentira, en verdad probablemente ni siquiera se den cuenta. Pero si lo notan, es por eso, ¿ya? Es por la organización curricular que se está reformando debido a este contexto de crisis, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Eh, y eso, pues, chicos, principalmente con eso, por favor, hagan la actividad, hagan la prueba, es súper importante que la hagan para yo también ir sabiendo un poco cómo vamos. También, Profe, cuénteme, Catalina. que yo iba a hacer la prueba y Ujú. tenía menos minutos para hacerla, entonces no la pude hacer. 80 son los minutos que... Pero ¿y cuánto alcanzaste a responder? A mí me pasó lo mismo. Pero es que, ¿ustedes querían hacer la prueba en ese momento que la querían hacer? ¿O querían mirar la prueba nomás y no querían hacerla? No, yo la iba a No, hacer, pero yo la iba a hacer. estaba, Ya, a estaba ver, mirando así primero la prueba para ya, leer las preguntas, po. sí, está bien. Y después me di cuenta que ya el tiempo se me estaba acabando, así, tenía súper poco tiempo. Ya, mira, mándame la historia bien a este correo y o háblame por Edmodo también puede ser, y yo ¿Ya? ahí veo que hago la prueba, ¿ya? Pero es importante que lo hagas hoy, ¿ya? Porque la prueba Ya. tiene fecha límite de hoy. ¿Qué más? Por favor, a medida que vayan entrando, vayan colocando su nombre en el chat para que estén considerados. Es muy importante, chicos. Y eso principalmente, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poco ya con la materia. Por favor, coloquen una F en el chat, por favor, porque la materia que toca hoy es bastante triste, la verdad, chicos, no les voy a mentir. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de conquista en América. Para los europeos sería el proceso de el descubrimiento de América, ¿cierto? Para los americanos sería el proceso de el saqueo de América, ¿cierto? Pero por términos históricos, por términos de la materia, ¿cierto? Y por términos de qué es lo más correcto, creo yo, se le vamos a llamar el proceso de conquista de América, ¿cierto? El cómo una civilización conquista a otra mediante el uso de las armas y mediante el uso de la diplomacia. No solamente fue el uso de las armas, pero seamos sinceros, si cuando veamos las medidas que utilizaban los españoles para conquistar América, nos vamos a dar cuenta que las tenían todas de ganar, debido principalmente a la evolución que teníamos en América, no era bastante alta. Teníamos tribus que habían logrado cohesionarse hasta cierto punto, ¿cierto? Generando ciertas civilizaciones, principalmente tres que eran las más grandes, los mayas, los aztecas y los incas. No obstante, cuando se llegó a América, los mayas ya estaban extintos. Entonces imagínense lo poco o lo precario que eran las civilizaciones que estamos hablando nosotros en esta época. Pero para comenzar a hablar de este proceso, de esta conquista de América, tenemos que empezar a hablar desde mucho antes. ¿Se acuerdan que yo les dije que para mí los tres acontecimientos más importantes del Renacimiento era la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante? Y en ese aspecto, la caída de Constantinopla va a ser súper importante como piedra angular para comenzar el descubrimiento de América. ¿Y por qué quiero partir con esto? Porque cuando cayó Constantinopla y fue dominada por los turcos empezaron a cobrar impuestos a las rutas comerciales que existían en esa época. Tenemos que recordar que la ruta de la seda y la ruta de las especias eran las más importantes económicamente hablando en todo el mundo, porque conectaba a Europa con Medio Oriente. Entonces, por lo tanto, cuando los turcos dominaron esa tierra,
el paso que tenían estas rutas no se podía hacer, porque los tipos cobraban impuestos que eran demasiado usureros, eran demasiado caros para que los comerciantes de esa época los pudieran pagar. Por lo tanto, los navegantes de esa época, principalmente de la península ibérica, ¿cierto?, donde se ubica Portugal y España, empezaron a buscar nuevas rutas comerciales. Por ejemplo, Portugal, ¿cierto?, el reino de Portugal buscó nuevas rutas comerciales por debajo de África, ¿cierto?, como que sabían que estaba África, entonces empezaron a bajar. Y cuando empezaron a bajar, ¿cierto?, Vasco da Gama, que fue el principal navegante de esa época, ¿cierto?, descubrió que había una salida a las Indias por debajo de África, ¿cierto? Entonces él descubrió esa salida hacia las Indias, no pasando por Constantinopla. Y por eso se conecta Constantinopla con lo que les estoy diciendo, ¿sí? Porque fue la que incentivó y la que motivó el espíritu de navegación de la península ibérica. Ahora bien, este espíritu de navegación también fue acrecentado y se fue dando gracias a los avances científicos que tenemos en la época. Tenemos que estar en cuenta que estamos hablando de Renacimiento. Por lo tanto, el humanismo, y también el humanismo principalmente, ¿cierto?, va a fortalecer nuevas técnicas de navegación. En esta época, chicos, se crea el sextante, que era como una herramienta que permitía medir las millas o las leguas submarinas de navegación. También se crea la brújula, para estar ubicados bien donde qué parte estábamos. También se crea el telescopio por parte de Galileo Galilei, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar nuevas técnicas de navegación del uso de la vela. Y a su vez también, ¿cierto?, se empiezan a generar nuevas teorías, como por ejemplo la gente empieza a dejar de creer que la Tierra era totalmente plana, ¿cierto? Algunos locos se atreven a decir que la Tierra era redonda, como por ejemplo Nicolás Copérnico con su sistema heliocéntrico. Y algunos más atrevidos incluso se empiezan a querer calcular el diámetro de la Tierra. Y entonces Cristóbal Colón estaba leyendo todo esto con lo mismo que le estoy contando yo. Como que estaba leyendo, ya, sí, mira, sabéis que la Tierra podría tener esta cantidad de diámetro. Quizás la Tierra no sea plana, quizás la Tierra sea redonda. Entonces, por lo tanto, si yo con mis técnicas de navegación, Cristóbal Colón era un hábil navegante, ¿cierto? Yo con mis técnicas de navegación podría dar la vuelta al mundo quizás en X cantidad de tiempo. Y listo. Con eso Cristóbal Colón creó la empresa, ¿cierto? Y le presentó este proyecto primero a el reino de Portugal. No se lo presentó primero al reino de España, porque el reino de Portugal era el que tenía más plata, por cierto, porque eran los que habían descubierto la nueva ruta comercial que movilizaba a todo el comercio de todo el mundo. Entonces, por lo tanto, los tipos tenían plata. Entonces le presentó el proyecto al reino de Portugal, Cristóbal Colón, y ¿qué le dijo? Le dijeron, nao manito. Manito, qué pésimo portugués, perdónenme, pero les dijeron que no, por cierto, le dijeron que no aceptaban su empresa. Entonces Cristóbal Colón dijo, ya, ok, entonces se lo voy a presentar al reino de España. Y el reino de España, como estaba buscando nuevas rutas comerciales, después de mucho tiempo en verdad y después de muchos años, le aceptó este proyecto a mi compadre Cristóbal Colón, y con la plata y con la gente con la que reunió, ¿cierto?, se lanzó a mar abierto para descubrir un nuevo continente. O sea, él quería llegar a las Indias, por cierto, eso es lo que todos sabemos. Quería llegar a las Indias, pero descubrió un nuevo continente. Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración cómo la caída de Constantinopla, ¿cierto?, cambió el sistema económico que había en el mundo, ¿cierto?, lo cual motivó, ¿cierto?, a estos nuevos navegantes a lanzarse a mar abierto, ¿cierto? Ese es el mérito, en verdad, el gran mérito que tiene Cristóbal Colón, ¿cierto?, que tuvo la valentía de lanzarse a lo desconocido. A pesar de que en China, ¿cierto?, ya se tenían algunos mapas registrados de que había un continente alejado de todos los demás, y también algunos vikingos en sus escritos también daban cuenta de tierras que estaban alejadas de todos los demás. No obstante, Cristóbal Colón fue el que los formalizó, se podría decir, ¿cierto? Y por eso se habla en Europa del descubrimiento de América, pero en verdad no fue tan descubrimiento, ¿cierto? Es porque esta tierra ya era habitada por otra gente, que eran los indígenas que vivían en esa época. Pero jamás en la historia de la humanidad, chicos, ha ocurrido un suceso similar. Gata, deja de morder mi audífono. Voy a tener que sacar a mi gata. Entonces, jamás en la humanidad ha ocurrido un suceso similar como la conquista de América, la conquista de todo un gigantesco continente por el empuje y la acción de unos pocos aventureros que entregaron a la monarquía hispánica uno de los vastos territorios que nunca hayan estado bajo una soberanía unificada. Un hecho sin parangón en la historia. Y la verdad que sí, chicos, la conquista del continente americano a simple vista podría parecer como una operación militar organizada y centralizada y protagonizada por grandes ejércitos y batallas espectaculares. Pero, excepto en un par de casos, no fue así. La conquista de América fue un breve proceso de no más de 60 años, ¿ok? En el cual, mediante diversas acciones realizadas por unos pocos hombres, fueron capaces de explorar y derrotar grandes imperios. Y
grandes imperios y pequeñas tribus, y no solamente mediante el hecho de las armas, sino también mediante el hábil e inteligente uso de la diplomacia y la política. A la vez que se conquistaba, se colonizaba, mediante una ingente fundación de municipios, instaurando las leyes castellanas y creando instituciones políticas propias. Aquí, chicos, tenemos que entender que Europa como tal nos llevaba años de avanzado, ¿sí? Como que acá, mientras las tribus se peleaban unas a otras, ahí ellos ya tenían formado, instaurado municipios, tenían instaurado imperios, como que ya se habían organizado. Como que esa época en la que se agarraban a combos, como que la habían pasado hace rato ya ellos, ¿por cierto? O sea, en verdad no hace rato, pero con las guerras púnicas que se dan entre los siglos 6 y 7 por ahí, como 500 años de historia aproximadamente nos llevaban. Entonces los tipos, ¿cierto?, nos llevaban todo este tiempo, mientras que acá nosotros todavía no estábamos agarrando a combo entre tribus. Entonces, por lo tanto, también explica un poco, ¿cierto?, este proceso de conquista. Y Cristóbal Colón, primero, ¿a qué parte llegó de América? Llegó a las Antillas. ¿Qué son las Antillas? Las Antillas son pequeñas islas que se ubican en Centroamérica. Cuba, Puerto Rico, La Española, Santo Domingo, son las principales islas, ¿cierto?, las más grandes, pero son caletas las que se ubican en esta parte, ¿cierto? Y principalmente Cristóbal Colón se ubicó en la Española, ¿cierto? Como su nombre lo dice, la fundaron los españoles, ¿cierto? Y en esta isla, la Española, creó una escuela de conquista, ¿sí? Como que toda la gente que venía de Europa pasaba a esta isla primero, ¿cierto? Como que iba a la escuela, ¿cierto? Como que adquiría todo el conocimiento necesario para poder conquistar el territorio y se lanzaba, ¿cierto?, a conquistar el continente. Suena bastante divertido, pero en verdad es una historia llena de masacres y llena de guerras. Entonces, el proceso de conquista americano se inició desde que Colón pisó tierra en América. Esto se desarrolló en dos etapas, una primera instancia en el Caribe y una segunda etapa que considera el asentamiento del continente propiamente tal. La conquista del Caribe no me interesa mucho que la manejen, pero igual se lo puede decir. La principal conquista fue la de Santo Domingo y la Española, que luego se convertiría en la escuela de conquistadores, pues allá llegaban todos los españoles que aspiraban a enriquecerse en América. Se constituyó en el foco de las expediciones hacia otras tierras, como Jamaica, conquistada por Juan Esquivel, Puerto Rico, sometida por Ponce de León, Cuba, conquistada por Diego de Velázquez, Darién o Panamá, cuya conquista se confirió a Diego de Nicuesa y a Alonso de Ojeda, y el conquistador del descubridor del Pacífico, del Océano Pacífico en sí, fue Vasco Núñez, ¿cierto? El cual iba a conquistar toda esa costa del Pacífico. No obstante, chicos, mucho nombre, mucho texto, no me interesa mucho que memoricen esa primera parte de la conquista de América. Lo que sí me interesa que memoricen fueron las conquistas de los imperios más grandes, la conquista del Imperio Azteca y la conquista del Imperio Inca. La conquista del Imperio Azteca fue dada por el gobernador Hernán Cortés, y la conquista del Imperio Inca fue dada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Me interesa que guarden esas más, ¿cierto? Entonces, la conquista del Imperio Azteca se la confirió el gobernador de Cuba a Hernán Cortés, el mando de una expedición cuyo objetivo era conquistar México, quien desembarcó en las costas de México y fundó la ciudad de Veracruz. La ciudad de Veracruz es una ciudad que hasta el día de hoy existe en México. Se hizo nombrar gobernador, rompiendo así con el gobierno de Cuba. Avanzará hasta el corazón del Imperio Azteca, estableciendo relaciones con el emperador Moctezuma II. Aquí, chicos, quiero hacer un pare, porque Moctezuma II es un emperador que en México se le quiere mucho, pero también se le odia mucho, como que tiene ese sentimiento de amor-odio por él. ¿Por qué? Porque fue el último gobernador del Imperio Azteca, por cierto. Él fue, se podría decir, el responsable, se podría decir, ¿cierto?, de que el Imperio Azteca cayera como imperio. Y por eso se le dice que producto de él es todas las masacres que se le ocurrió al Imperio Azteca ocurrió por culpa de él, por cierto, por eso no se le tiene mucho, mucho cariño. No obstante, también tenemos que un poco mermar esta situación, porque quizás Moctezuma II, otorgándole el Imperio Azteca a los españoles, salvó mucho más vidas que si le hubiera declarado la guerra, porque con la guerra hubieran muerto muchos más aztecas. Entonces el tipo también se dio cuenta de eso y probablemente por eso también se dio el territorio. No obstante, como que se dio de alguna manera su territorio, pues entonces como que siempre eso se le va a haber visto como un signo de debilidad. Por eso existe esa situación de amor-odio. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con la Malinche. ¿Quiénes eran las Malinches? Las Malinches, chicos, eran mujeres que de alguna manera actuaban como mediadores entre españoles y los aztecas, ¿sí? Como que de alguna manera se habían aprendido el idioma español y también manejaban el idioma de los indígenas de América. Por lo tanto, como que actuaban de intérprete, se podría decir, entre las dos tribus. Y la Malinche también es vista en México como una persona mala, como una persona que traicionó a su pueblo, ¿cierto? Como una persona que de alguna manera se subyugó ante el poder español.
No obstante, yo considero que la Malinche fue una mujer bastante inteligente, ya que supo también adaptarse al contexto que le tocó vivir, ¿cierto? El contexto que le tocó vivir no es menor, es un contexto de guerra, en el cual la muerte está al acecho constantemente. Entonces la tipa también fue súper inteligente también al, como que de alguna manera, mezclarse con el imperio español. No obstante, esto tampoco les iba a servir de mucho a los indígenas, ya que si se mezclaban con los españoles igual se iban a aprovechar de dicha situación, porque así funciona la historia la escriben los vencedores, y posteriormente es reivindicada por el pueblo. Y eso. Entonces, súper importante que tengan en consideración estas dualidades que se generan un poco con este conflicto. Debido a los abusos de los españoles en contra de la población nativa, estos se levantan en contra de ellos, lo que terminó con la detención del emperador. Las huestes españolas debieron enfrentar una nueva sublevación de los aztecas, quienes matan a su emperador, situación que obliga a Cortés a abandonar la capital azteca, siendo atacados en lo que se denomina la Noche Triste, lo que significó tener bastantes bajas. Finalmente, los españoles dominaron el imperio azteca y procedieron a llamar a este territorio Nueva España, ¿cierto? Mira, los tipos les cambian el nombre, ¿cómo los indígenas no van a tener rabia, ¿cierto? Si les cambian el nombre, les cambian la cultura, les cambian todo. Entonces, ahí está también una justificación de la guerra. Por su parte, chicos, la conquista del imperio inca comienza después de la consumada conquista de Panamá, donde llegan noticias de que al sur existía un imperio sumamente rico en oro, conocido con el nombre de Viru o Piru, Perú en la actualidad, por cierto. Para aventurarse en esta nueva empresa, Francisco Pizarro se asoció con Diego de Almagro y el cura Hernando de Luque. Aquí es súper importante, chicos, también que entendamos un poco los contextos de Europa y los contextos de América, porque tenemos que recordar que en Europa, en este momento, estamos viviendo la reforma protestante, es decir, que la gente católica se está dando cuenta que la religión católica no era tan buena y que por lo tanto se está saliendo un poco de esta lógica católica. Entonces, por lo tanto, se está viviendo como una anexión de los pueblos en contra de la Iglesia Católica. Y por su parte, en América recién estamos conociendo la religión católica, o sea que tenemos ahí como 700, 600 años de diferencia también. Mientras que en Europa se están todos criticando la religión católica, acá en América se le está inculcando recién la religión católica. Entonces, como que de alguna manera la religión católica vio este descubrimiento de América como una señal divina y como una justificación también de venir al continente a enseñar la religión católica. Como que de alguna manera los tipos igual ahí se creyeron en el cuento, por cierto, como queriendo decirles, ya está bien, los pueblos europeos ya no creen en esta religión, vamos a llevar la religión católica a este nuevo mundo, ¿cierto? Entonces, ahí está la justificación cultural y la justificación que todos en verdad daban, pero en verdad era mentira porque todos querían plata. Esa era la justificación que ellos daban, ¿cierto?, para venir a América a culturizar, ¿cierto?, con su religión católica. Súper importante que lo tengan en consideración. Entonces, en 1531 comenzó la conquista de los imperios de los incas. La expedición española se aprovecha de la guerra civil que existía en el imperio entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Pizarro hizo prisionero a Atahualpa, quien ofrece una pieza repleta de oro para su liberación. Una vez cumplida la promesa, el emperador inca es mandado a ejecutar. La noticia de su muerte dispersó los ejércitos incas, por lo que Pizarro pudo tomar el Cusco. Luego los españoles fundaron una serie de ciudades, Quito, Trujillo y Lima, con el fin de consolidar la conquista. Aquí es súper triste, ¿cierto? Porque los españoles aprovecharon esta guerra civil que estaba ocurriendo en el imperio inca, ¿cierto? Y luego de aprovecharse de esto, mataron a los mismos emperadores para ellos quedarse con el trono, ¿no? Si los tipos son los malos de la película por donde tú los queráis ver, pero lamentablemente en la guerra no hay buenos o malos, ¿sí? En la guerra simplemente hay vencedores y vencidos. Súper importante que lo tengan en consideración. Pero que los tipos fueron malos, fueron malísimos. De hecho, cuando veamos más adelante, cuando les explico un poco cómo fue la guerra, se van a dar cuenta que los españoles, o sea, perdón, los indígenas eran muy inocentes, eran como muy puros. Algunos podrían decir que incluso eran muy bobos, pero yo creo que la palabra correcta es que eran muy inocentes, porque los tipos, debido al contexto que estaban viviendo, eran inocentes, y los españoles eran mucho más vivos, se podría decir mucho más inteligentes, los cuales lo supieron aprovechar. Pero ¿cómo se conformaban estas huestes de conquista? ¿Quiénes formaban parte de la gente que iba avanzando de territorio en territorio conquistando? Bueno, estas huestes de conquistas, chicos, estaban compuestas primero por el capitán de la conquista, que por ejemplo en el caso de los aztecas fue Hernán Cortés. Él traía un ejército, ¿cierto?, lleno de hidalgos que también aportaban monetariamente y también con caballos y también con armaduras, ¿cierto?, a este ejército,
Y ellos iban conquistando, y de la mano también iba un sacerdote, y también de la mano iban unos indígenas que servían de conocimiento del territorio, ¿cierto? Regularmente estos indígenas eran los que estaban en contra de otra tribu, entonces los tipos salían con los españoles para combatir la otra tribu. Lo que no sabían esos indígenas que salían con la otra tribu era que se estaban siendo utilizados para combatir y ganar, en verdad, para conquistar el territorio. Era como indígena, date cuenta, ¿cierto? Entonces, eso. Las empresas de conquista se organizaban en los centros urbanos, ya poblados, y se iniciaban una vez que los capitanes de conquista se aseguraban de la existencia de riquezas importantes, para lo cual debían contar con caballos, armas, provisiones, herramientas y reclutar hombres, formados por aquellos que no habían alcanzado suficiente riqueza en las primeras campañas de conquista, y por los españoles recién llegados al continente. Estos podían aportar a la expedición con armas de fuego, caballos, armaduras, etc., y eran retribuidos de acuerdo al aporte que ellos hacían. Era común que se realizaran tratos con algunos comerciantes o prestamistas, algo así como un crédito en la actualidad, ¿cierto?, que le adelantaba fondos y o materiales que serían devueltos con posterioridad. Además, debían contar con un contingente de indígenas que le permitiera transportar los víveres y las herramientas, ¿cierto? Lo mismo que dije yo, ¿cierto? Conquista, un capitán de conquista, el sacerdote, ¿cierto?, que pregonaba la religión, y los indígenas que conocían el territorio. Ya, profe, todo bien, todo correcto. Entonces, Hernán Cortés conquistó, junto con Francisco Pizarro, América en 60 años. Las cuestas se conformaban por los capitanes, por los indígenas y por los religiosos, ¿cierto? Pero ¿cómo fue realmente? ¿Cómo fueron las técnicas bélicas de guerra que se utilizaron en la conquista de América? Es lo que procederemos a decir a continuación. Bueno, tenemos que tener claro que fueron dos contextos primero: la diplomacia, la inteligencia diplomática y la inteligencia bélica. La fuerza de las armas, principalmente, chicos. La superioridad y la eficacia de las armas de los españoles fueron dos de los motivos del triunfo. Las flechas y las lanzas de madera se enfrentaron contra las corazas, contra las espadas, contra los yelmos, contra las mazas, contra los guanteletes, contra las alabardas, contra los caballos. No podían ganar. Las armas de fuego, además tenían armas de fuego, ¿cierto?, los cuales posibilitaron a los españoles combatir a distancia y aterrorizar a los indígenas con los estruendos de sus cañones y sus arcabuces. Sus detonaciones eran tomados por truenos, señal de ira de sus dioses. Los caballos, también desconocidos para los indígenas, dieron movilidad y ligereza a las fuerzas europeas y crearon confusiones entre los indígenas, pues al comienzo los indígenas creían que la cabalgadura y el jinete eran una misma cosa. Ellos pensaban que eran centauros. Imagínense los monstruos que venían a atacarlos a ellos. Pobrecitos. Y además, los perros amaestrados para cazar indígenas causaron igualmente muchos estragos y pánico. Los barcos posibilitaban la llegada de refuerzos que los indígenas no esperaban ni podían entender. ¡Qué horrible haber sido indígena en ese momento, amigo mío! Entonces, mientras los españoles practicaban una guerra total y rápida, cuyo fin era la victoria completa o la muerte, los indígenas, por el contrario, combatían con objetivos limitados, como ser la captura de prisioneros o la obtención de tributos, una técnica de guerra muy atrasada. La guerra también tenía un carácter ceremonial para ellos, ya que la lucha siempre iba acompañada de ritos religiosos, y los ritos religiosos sabemos que no sirven para ganar una guerra. Bueno, quizás sí, afecta la moral, pero nada más. Entonces, ya que la lucha iba siempre a acompañar, y tan importantes como las hostilidades. Una entrevista con los españoles era un ritual diplomático para los indígenas. En cambio, para aquellos, una oportunidad de capturar al jefe enemigo, para usarlo después como rehén. ¿Se dan cuenta? Eran súper inocentes. Como se puede apreciar, la cultura de guerra practicada por los indígenas otorgó considerables ventajas a los españoles. Y estoy de acuerdo. Cuando los nativos pudieron conseguir utilizar las armas de sus enemigos, o sea, darse cuenta de que los tipos no era un centauro, sino que era un jinete con un caballo y que podían subirse al caballo ellos también, ya tenían la guerra perdida, ¿cierto? Ya era demasiado tarde. Por otra parte, los indígenas y españoles hacían la guerra de manera diferente. Los aztecas, por ejemplo, peleaban una guerra limitada, frente a frente y de pie a pie. No trataban de matar, sino de capturar enemigos y llevarlos a sacrificar a sus dioses a los templos, lo cual es pésimo, es una pésima técnica, lo cual explica por qué, habiendo sido capturado varias veces el propio Hernán Cortés, pudo ser rescatado. ¿Por qué no lo mataban? Si el tipo era el jefe de la comandante del ejército español, si hubieran matado hubiera afectado mucho la moral, pero no lo mataban, lo querían usar de sacrificio para sus dioses. Otra desventaja de los indígenas, ¿cierto? En contraste, además de disponer de caballos, armaduras, armas de fuego, perros de guerra que marchaban a la vanguardia, los españoles atacaban de noche y por sorpresa, mataban a quien se les pusiera enfrente, inclusive civiles,
cortaban el suministro de agua e impedían la entrada de alimentos a los sitiados para provocar hambres y pestes. Para infundir terror, cometían matanzas que incluían mujeres, ancianos y niños, e imponían los castigos más crueles, como la mutilación y la muerte en la hoguera, así como el emperramiento o muerte por perros. Asimismo, fomentaban y permitían las más sanguinarias venganzas de sus aliados sobre los aztecas, y para protegerse se hacían rodear de ellos y sus monturas de guerreros indígenas aliados. Oh, que eran malos, Dios mío. De modo que estos escudos humanos explican la baja mortalidad de los españoles. ¿Van entendiendo el por qué los españoles ganaron la guerra? Lamentablemente, chicos, utilizaron las técnicas más eficaces, pero a la vez también las más crueles. Los indígenas eran mucho más religiosos en torno a la guerra, como que era parte de su cultura la guerra. No obstante, eso no sirve para ganar una guerra. Y los españoles fueron fiel prueba de eso, ¿cierto? Que conquistaron un territorio gigante en menos de 60 años. Entonces, para que lo tengan en consideración, fue bastante cruel, fue bastante inhumano y ojalá que nunca vuelva a pasar. La guerra, como les digo, chicos, es lo peor que puede pasar. Y aquí tenemos una prueba clara de ello. Entonces, el triunfo de los españoles sobre los indígenas no solo dependió del poder de sus armas. A esto habría que añadir también la astucia y la habilidad política con lo que los conquistadores lograban enemistar unas tribus contra otras. Ese es otro problema que tenían las tribus, ¿cierto? Las tribus eran como muy reservadas, como que muy para ellos, como que no querían compartir su conocimiento con nadie más, lo que los hacía muy herméticos, lo que los hacía constantemente pelearse con otras tribus, cosa que no tiene ningún sentido, si al final de cuentas no tiene sentido pelearse. Entonces, en el caso de los incas y los aztecas, estos habían logrado la dominación de poblaciones muy heterogéneas, integrando al conjunto diversas formas. Los españoles lograron con mucha habilidad activar y de nuevo avivar el resentimiento de los subyugados, que vieron la oportunidad de aliarse con los recién llegados para vengarse de sus opresores. ¿Se entiende? Los incas dominaban pueblos, pero en estos pueblos todavía predominaba el resentimiento contra los mismos incas, ¿cierto? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el pueblo mapuche, el cual se consideraba autóctono del pueblo inca. Entonces, súper importante igual eso, y es un ejemplo para que lo tengan en consideración de cómo los españoles también aprovecharon dicha situación. Y la verdad es que la supieron aprovechar bastante bien. Como les digo, la conquista se dio en menos de 60 años. Entonces, sumado a todas estas técnicas bélicas, que la verdad eran bastante crueles, tenemos también la diplomacia con la cual los tipos conquistaron el territorio. No obstante, tampoco les sirvió de mucho. Si al final de cuentas América era rica básicamente en mucha comida, teníamos maíz, teníamos mucha papa, pero oro, el oro de los españoles nos robaron, era muy poco, la verdad. No hubiera servido para sustentar una nación, por ejemplo, en la actualidad. Y lamentablemente, es cierto, mucha gente tuvo que pagar ese precio. Entonces, súper importante, los españoles justificaron la conquista de América, chicos, argumentando que venían a cristianizar a los indígenas. Pero detrás de eso, sabemos, cierto, que en verdad los tipos querían mucho dinero. Y eso, chicos, ha sido más o menos la clase de hoy. Por eso les pedía un F en el chat al comienzo de la clase, porque como les digo, es bastante cruenta, ¿cierto?, esta materia, pero es necesario pasarla, ¿cierto? Los conflictos bélicos son parte de la historia de la humanidad y es importante que ustedes los conozcan para que luchen, ¿cierto?, para que no se vuelvan a repetir. Chicos, los que no hayan colocado su nombre en la lista, por favor, que lo vayan haciendo, amigos, por favor, para tenerlo en consideración en la lista. Y eso, pues, la próxima clase, chicos, vamos a armar un debate. En este debate va gente que va a estar a favor de la conquista y otros que van a estar en contra de la conquista, ¿cierto? Y yo voy a ser como la Malinche, como que voy a ser la mediadora entre los que están a favor y los que están en contra. Entonces, para que lo tengan en consideración y para que vayan buscando ventajas y desventajas de la conquista en América. Por ejemplo, en el otro curso me decían, profe, ¿qué hubiera pasado si no hubieran conquistado a los ingleses? Las masacres que hubieran ocurrido a los indígenas hubieran sido las mismas, pero si no hubieran conquistado a los ingleses, probably I am gonna speak in English in this time in this class. So, and eso. Mi inglés es pésimo. Salí de colegio público. Perdónenme por eso. Pero eso, chiquillos. Espero que estén muy Profe, bien. Sí, cuénteme. ¿es verdad que los vikingos descubrieron América antes que Colón? Se dice que sí, porque tienen muchos escritos, tienen muchas piedras en los cuales hablan de un pueblo que invadió América antes que Colón. Y lo mismo pasa con China, como que China también hay mapas en los cuales se habla ya de América. No obstante, el que tuvo la capacidad de ir y volver y decirle a todo el mundo que había descubierto la Tierra fue Cristóbal Colón, por cierto. Pero sí, se dice que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América. Y tiene mucho sentido que no lo haya sido, si tenemos que recordar que los vikingos también eran expertos navegantes, tenían una ingeniería de navegación bastante avanzada.
No sé si han visto Vikings, esa serie, como que ahí también Sí, se da mucho y se muestra mucho el conocimiento que tenían los vikingos con las barcazas. Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración. Pero, ¿cierto? Conforme a nuestra historia y conforme a lo que nos compete a nosotros como chilenos en la actualidad, ¿cierto? Conforme a lo que es la historia de Chile, tiene más sentido que hablemos en este momento, ¿cierto?, de Cristóbal Colón y de la conquista de América como fue realizada por parte de los españoles. Y eso, pues chiquillos, tengo que ir cerrando la clase porque ya me queda poquito para comenzar la otra. Espero que estén muy bien, se me cuidan, hagan la prueba, por favor, amigos. Igual, Muchas profe, gracias, Renato, por la información.